Impuestos. Llega la declaración de la renta, primavera de 2025 y nos ponemos con la renta del año 2024. Es un placer saludar a Paula Urcera desde Taxdown. Paula, ¿qué tal todo? ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Bueno, lo primero, las fechas clave para presentar la renta de 2024. Sí, el 2 de abril damos el pistoletazo de salida a la declaración. El plazo para presentarla es hasta el 30 de junio, así que tenemos unos 3 meses muy entretenidos por delante. Bueno, meses entretenidos en función del tipo de declaración que vayamos a presentar. También tenemos que contar con los plazos en los que presentamos nuestra aclaración de impuestos con Hacienda. Sí, o sea, para el IRPF, que es el impuesto que casi todo el mundo tenemos que presentar, son estas fechas, ¿no? Como trabajadores normales. Tenemos obligación de presentar la declaración de la renta, obviamente, cuando hemos trabajado. En España se presentan varios impuestos, la renta es por lo que hemos ganado durante el año, no por lo que tenemos. Entonces, si hemos tenido ingresos, hay que presentar declaración. Normalmente, con un pagador son 22.000 euros. Si tenemos más de un pagador, es decir, si hemos trabajado en varios sitios o si hemos estado en el paro, que también se considera como pagador, la obligación baja a 15.875 euros, que es una de las grandes novedades también de esta campaña de renta de este año. A ver, vamos a pararnos aquí un poco porque efectivamente que tengamos que presentar la declaración o no en función de que hayamos estado en el paro o no es algo que genera muchos quebraderos de cabeza a algunos contribuyentes. Sí, además es que este año la gran novedad que teníamos de campaña de renta es que todas las personas que hubiesen estado en paro tenían una obligación de presentar declaración de la renta independientemente de los pagadores que hubieran tenido y si no, les quitaban el paro. Ahora, justo esta semana rectificó Hacienda y han dicho que no, así que nos mantenemos como en el pasado. Las personas que han estado en el paro tienen obligación de presentar la declaración de la renta si han tenido más de un pagador a partir de 15.876 euros, creo que es, y si solamente han tenido el paro como pagador, 22.000 euros. Vale, aquí me entra una duda crucial, Paula. ¿Es conveniente al menos consultar el borrador de la declaración de la renta? Es decir, en muchas ocasiones nos escudamos en eso de no estoy obligada a presentar la declaración, pero es que a lo mejor si presentamos la declaración nos beneficia, nos sale a devolver. Claro, yo creo que aquí hay 3 puntos principales. 1, siempre revisemos nuestra declaración, siempre nos asesoremos para ver si tenemos obligación de presentar porque cumplamos con los ingresos mínimos. Yo el año pasado tuve un caso muy curioso justo con mi abuela, que le habían subido el importe de la pensión y sí que entraba por 2-3 euros dentro del umbral de obligación de presentar la declaración de la renta y ya le había dicho, no, tranquila, no tienes obligación. Y un día dije, voy a quedarme tranquila a ver si por casualidad lo estoy haciendo mal y me di cuenta de que tenía obligación de presentar la declaración. Entonces, 1, comprobemos y luego 2, nunca demos el borrador por válido porque muchas veces no aplica todas las deducciones por defecto, entonces nos creemos que no nos sale a devolver o que no tenemos obligación y no estamos optimizando nuestra declaración. Un poco por eso surge Taxdown, ¿no? Podemos hablar de ello más adelante, pero al final yo creo que uno de los grandes mitos que nosotros llevamos casi 6 años ya intentando contrarrestar es que el borrador está correcto, porque muchas veces no están todos los ingresos que tenemos la obligación de incluir y 2, las deducciones no están aplicadas y puede que perdamos derecho a aplicarnos deducciones porque por desconocimiento, ¿no? Es decir, hay que dar un paso más allá del borrador de Hacienda. Eso es. Ahí quería llegar un poco porque si te quedas solo en el borrador puede que te estés quedando corto. No siempre está bien. Entonces, lo óptimo al final, hacer la declaración de la renta, yo creo que es una de las cosas más difíciles que hacemos durante el año, ¿no? Incluso para mí, que me dedico a ello, cada año las novedades vengo releyéndomelas porque hay tantas cosas diferentes y ya no solo es el Estado, son las comunidades autónomas también tienen competencia legislativa. Entonces, se genera un batiburrillo de información que o te dedicas a ello y ya estás al tanto o como persona que tiene obligación de hacerlo, ¿cómo vas a estar al día de todas las novedades que salen? ¿No? Me parece difícil. Creo que asesorándonos y pidiendo ayuda es mucho más efectivo. Bueno, Paula, te tenemos aquí porque queremos que nos cuentes las novedades de la renta que presentamos este año, de la renta de 2024. ¿Cuáles son las principales novedades? Vale, principales novedades. La obligación de presentar la declaración de la renta. Como subieron el salario mínimo, al final también han subido la obligación de presentar la declaración, que ya hemos hablado de ello, de 15.000 a 15.876 euros cuando tenemos más de un pagador. Segunda novedad, cuando tenemos una casa que alquilamos,
cuando esa casa la destinamos a que sea la vivienda habitual del inquilino, es decir, yo vivo de alquiler, pues si el casero sabe que yo vivo normal, que no es un apartamento turístico o un arrendamiento temporal, hasta ahora me podía aplicar una reducción del 60% sobre los ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Que pagaba menos impuestos, pagaba solamente el 40%. Esto lo han quitado y entonces la reducción ha pasado del 60 al 50%, salvo en determinados casos que ha subido, pero son casos muy residuales. A mí me cuesta encontrarlo. Uno son por vivir en zonas tensionadas, porque hayas hecho rehabilitación sobre la vivienda que hayas ido a alquilar, en fin, han generado mucha confusión. En términos generales, la reducción baja y hay algunas excepciones en las que aumenta y nos podemos beneficiar de ello, pero con casuísticas muy concretas, lo de siempre. Pidamos asesoramiento porque no es tan obvio y no es tan fácil que nos lo podamos aplicar. Es decir, quien es dueño de una casa y la tiene en alquiler no va a poder reducirse la misma cuantía que años anteriores, sí lo podrá hacer en casos muy concretos como el que estabas citando, Eso de es. las zonas tensionadas de las que tanto hemos estado hablando con el mercado inmobiliario como está en el último año, ¿no? Total. Y una de las cosas curiosas de las zonas tensionadas es que han dejado a favor de las comunidades autónomas la potestad para legislar qué zonas son tensionadas y solamente Cataluña las ha publicado, entonces no existen zonas tensionadas, por ejemplo, en Madrid. Así que esas reducciones en el caso de Madrid pues no serán de aplicación. Vamos a plantear, vamos a poner encima de la mesa otra realidad que resulta o que provoca mucha comidilla cuando estamos hablando de los impuestos y de la presentación de la declaración de la renta, y es el tema del número de pagadores. Paula, porque siempre la idea es, no, es que si tengo 2 pagadores, entonces me sale a pagar siempre, ¿no? ¿Nos puedes explicar este capítulo al que le hemos destinado a los medios de comunicación horas y horas de análisis? Sí, y es un poco verdad y un poco mito. Vale. Entonces nadie tiene la razón absoluta. ¿Significa que porque tenga más de un pagador pago más impuestos? No. Los impuestos son exactamente los mismos. No hay una tabla de porcentaje de impuesto a pagar que sea superior si tengo más de un pagador. No. ¿Qué pasa? Que normalmente el segundo pagador, cuando te cambias de trabajo, no te retiene. ¿Qué es que te retenga? Que todos los meses te van quitando un poquito de tu nómina para pagar impuestos, ¿no? Las empresas tienen la obligación de practicar retenciones sobre lo que ellas saben que tú has ganado. Entonces, ¿qué pasa? Que si te cambias de trabajo no tienen la información de trabajo anterior. Entonces, normalmente hacen el cálculo solamente sobre lo que te van a pagar ellos ese año y como te van a pagar poco, no te tienen que practicar retenciones, consecuencia, no te lo han quitado durante el año y en renta te sale a pagar. ¿Cuál es un síntoma de que esto te puede estar pasando? Que estés cobrando más de lo que cobrabas antes con un salario parecido, ¿no? Cuando dices, jolín, cuantísimo dinero me ha llegado este mes y te has cambiado de trabajo hacia finales de año, suele ser que no te están practicando retenciones. Revisándolo en la nómina se ve muy fácil también. Hay una parte que pone IRPF, cuando está a 0 o a un 2% y normalmente te retenían más, ahí hay algo que luego te va a tocar compensar, ¿no? Y es lo que se hace a través de la declaración de la renta. ¿Qué hace la renta? La renta ajusta cuentas. Tú durante el año has vivido, te han pasado cosas y la ley te dice que por esas cosas que te han pasado, que normalmente es ganar dinero, tienes la obligación de pagar impuestos. Y hay entes que te van quitando dinero por adelantado, sí, que te van reteniendo. Eso es durante el año, ese es el IRPF. ¿Qué haces en la declaración de la renta? Ajustas. Al final es, oye, pues si durante el año me han retenido más, me sale a pagar. Si durante el año me han retenido más, me sale a devolver, perdonadme. Si durante el año me han retenido menos, me sale a pagar. ¿Significa que pago más impuestos? No, significa que no los pagué antes. Bueno, que no había ajustado, que no tenía bien ajustada mi relación con Hacienda. Eso es. Y que se ajusta la renta cuando se realiza la primavera siguiente. Pero se ajusta siempre. Al final se ajusta cuando nos podemos aplicar deducciones, cuando yo tengo un hijo de menos de 3 años y entonces por eso me dan un beneficio en la declaración de la renta. O sea, la renta ajusta al final la realidad que tú tuviste el año anterior y en función de eso pues te salen a pagar más o menos cantidad. ¿Hay posibilidad de que nosotros le pidamos a nuestra empresa en ese segundo contrato que nos aplique una retención superior para que no tengamos un efecto ficticio en relación al salario que hemos cobrado y no tengamos que realizar un ajuste de mucho calibre en la renta al año siguiente?
Sí, se puede hacer. Nosotros nos reíamos porque en TaxDown al principio defendíamos mucho que en realidad que te ajusten retenciones es dinero que estás perdiendo y lo podrías estar invirtiendo en otras cosas, Por ¿no? ejemplo. Al final... el coste de oportunidad. El coste de oportunidad. Lo que pasa es que cuando no eres consciente de ello, duele mucho llevarte la sorpresa. Todo el mundo tiene pavor. De hecho, yo creo que más o menos todos los ajustes de retenciones ya están estructurados para que nos salga a devolver. El 70% de las rentas salen a devolver. Yo entiendo también que es un poco porque todos vivimos con pánico a tener que pagar Hacienda, ¿no? Volviendo a tu pregunta, claro que sí. Nosotros si nos cambiamos de trabajo, de hecho, nuestra recomendación siempre es, oye, informa a tu empresa actual de los ingresos que tú ya tuviste durante todo el año, porque entonces ellos ya te hacen la retención en función del ingreso global del año y no solamente de lo que te pagan ese fin de tiempo. Hablábamos hace un rato de las novedades, ¿no? Y nos centrábamos en el dueño de una vivienda y en el inquilino, en el arrendador y el arrendatario. Pero ¿qué más novedades tenemos en la renta de este año? Cierto, que no hemos indagado sobre ellas. Hay otra novedad grande que es el aumento del importe de donativos. Donativos es una de las deducciones que se aplican a nivel estatal. Hay deducciones estatales y hay deducciones autonómicas. Las deducciones estatales suelen estar muy tasadas y no suelen cambiar mucho. Y una de ellas es la de donativos. Siempre, si hemos realizado donativos a ONGs, a determinados organismos, nos los podemos deducir en renta. Vale. El 80% de lo que donábamos, podíamos donar hasta 150 euros, el 80% nos lo quitábamos de renta. Este año aumenta a 250 euros. Entonces, podemos donar más porque nos vamos a poder beneficiar de ello. Esa es una de las grandes novedades. Y la otra novedad, que genera mucha controversia, es que desde el año pasado, por transposición de una directiva europea, o sea, la Unión Europea dijo a España, oye, a partir de ahora, las entidades que se dediquen a hacer ventas de segunda mano van a tener la obligación de reportar a Hacienda cuando realizamos más de 30 transacciones o hemos ganado o hemos tenido ventas superiores a 2.000 euros, creo que es. Y esto aparece este año en nuestra información de Hacienda. Entonces, si hemos vendido con ganancias, lo tenemos que incluir en la declaración. Y Hacienda ya tiene todos estos datos para cruzar datos, que al final es a lo que se dedican en gran medida, ¿no? A cruzar. Pues esa información la tienen muy disponible, así que cuidado con este punto. A ver, si tenemos ganancias, ¿a partir de qué cantidad o con qué número de operaciones? O simplemente, si yo vendiendo en una plataforma de segunda mano una mesa y le he ganado, bueno, normalmente vendemos con minusvalías. Cuando hablamos de muebles o hablamos de ropa. Claro. Pero ¿cómo sabe Hacienda que yo vendo con minusvalías o plusvalías? Y en caso de plusvalías, ¿a partir de qué cantidad o qué número de operaciones le tengo que decir a Hacienda, que he ganado 15 euros? Claro. Hacienda no sabe el valor de compra, respondiendo a tu pregunta, se lo tienes que decir tú. Sí. Y es ahí donde entra el juego. Las ventas de segunda mano solamente tienes que reportar las ganancias que obtengas, no las pérdidas. Es decir, si has vendido con pérdidas, que es lo que normalmente pasa, no lo tienes que incluir en la declaración. Pero tienes que ser capaz de justificar que has tenido pérdidas. Si has tenido ganancias, las tienes que incluir. Y si no tienes forma de justificar las pérdidas, Hacienda va a considerar que el valor de venta que has puesto ha sido la ganancia que has tenido por la venta de esa mesa. Y desde el primer artículo que vendes. O sea, les obligan a reportar 2.000 euros o 30 ventas, pero la ley no habla nada de esto. Desde el primer euro lo tienes que incluir de ganancia, lo tienes que incluir en la declaración. Es decir, yo tengo que tener un justificante de todo lo que me ha costado cada una de las cosas que he vendido. Que ahora estoy vendiendo, pero a lo mejor hay artículos que los compré hace 10 años o 20 años y ni siquiera el ticket mantiene o guarda la tinta, porque eso puede suceder, eso nos pasa en el día a día. Total. Entra ahí un poco la pelea de justificar los valores de compra. Yo siempre cuento que tuve una vez un caso muy gracioso de una persona
que vendía muchos artículos de lujo y entonces pues vendía bolsos muy caros y zapatos y tenía una cantidad de ingresos por venta pues muy alto al final de año, y nos llegó un requerimiento de Hacienda pidiendo que lo justificásemos y no tenía los valores de compra, pero igual estaba vendiendo pues un bolso que le había costado 2.000 euros por 600, que son bolsos muy caros, entonces más o menos tienes la trazabilidad en el mercado, si buscas en internet, yo qué sé, el precio X que marca, tenía... no sé cuánto, el precio que tenía más o menos iba. Entonces yo era uno de mis primeros trabajos y me dediqué a buscar en internet todo el rato precio del bolso, bla 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 bla, y contestamos a Hacienda y en primera instancia no nos lo admitieron. Entonces es verdad que es complicado porque es difícil justificar el precio de compra de algo si no tienes justificantes. Sí, nos encontramos, en este momento nos encontramos un poco con esta complejidad, ¿no? Bueno, declaración de la renta 2024, las novedades: vivienda, donaciones y ventas en plataformas, por ejemplo, de segunda mano. Esas son las principales novedades. Y el aumento de la obligación de presentar declaración con más de un pagador de 15.000 a 15.700... No, 15.870. Vamos con los autónomos. Muy bien. A ver, los autónomos, que ¿hay algo que cambie cuando eres autónomo y vas a ajustar tu relación con Hacienda? Sí, o sea, yo creo que la principal obligación con los autónomos fue ya del año pasado, sí, que era la obligación de presentar declaración de la renta a todos ellos a partir del primer euro de ingresos. Esto surgió como consecuencia de las cotizaciones a la Seguridad Social. Las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos el año pasado cambiaron. Antes eran unas cotizaciones fijas y ahora son progresivas en función de tu previsión de ingresos. Esto hace que tengas que ajustar en renta tanto los ingresos que has tenido para el IRPF, tanto los que has tenido de cotizaciones a la Seguridad Social, e hizo que todos estuviesen obligados a presentar la declaración de la renta. Los autónomos tienen rentas más complejas porque al final, al contrario que los trabajadores por cuenta ajena, ellos sí que pueden deducirse todos los gastos necesarios para realizar su actividad. Entonces aquí entra un poco pues el juego de todos los gastos que tengan, y los gastos se incluyen, lo tienen que llevar en contabilidad y lo tienen que incluir en la declaración. Bueno, lo que pasa es que eso de todos los gastos necesarios para desarrollar la actividad a veces también genera conflicto. ¿Hasta qué punto siempre puedo meter todos los tickets de transporte, de carburante? ¿Hasta qué punto las comidas en función de la hora o el día de la semana las puedo incluir o no las puedo incluir? ¿Aquí qué pasa? Que hay mucha casuística. Lo mismo, asesorémonos. Es que al final yo creo que tenemos una creencia de que el IRPF o los impuestos los podemos hacer solos, y hay un sector muy amplio porque realmente es difícil. Entonces, muchas veces por falta de asesoramiento cometemos errores. A nosotros autónomos nos llegan muchísimos de personas que se ponen por su cuenta y dicen, yo me apaño, esto no será tan difícil, y cuando se ponen a hacer su primera declaración trimestral o cuando les pides la documentación dices, vale, ¿y dónde está tu contabilidad? ¿Contabilidad de qué? Los autónomos tienen que llevar una contabilidad en la que reporten todos sus ingresos, en las que vayamos determinando los gastos y también vayamos haciendo análisis de los gastos que pueden incluirse o no. Yo creo que es un tema que da para un podcast entero hablando de gastos deducibles, gastos no deducibles, las comidas entre semana, cómo justificamos que son comidas para clientes, qué hacemos con el teléfono, por ejemplo. Nosotros, una de las recomendaciones que hacemos de básico número 1 de autónomos es: ten 2 líneas de teléfono diferenciadas. No utilices el mismo teléfono para tu vida personal que para tu vida profesional, porque entonces no te van a dejar deducirte el gasto. Bien. Y empiezas ya con el conflicto haciendal. No, un porcentaje afecto. Yo realmente el 57,3% de las veces llamo a particulares. Es muy complicado. Y entras en pelea que al final, si tienes 2 líneas separadas, no hay duda. Oye, mira, este es mi teléfono profesional, lo dedico a la actividad. Con los coches pasan cosas muy parecidas. ¿Cuál es el error más habitual, Paula, que cometemos y que nos cuesta dinero de manera general, que somos reincidentes en el error con nuestros impuestos? Yo te voy a decir, creo que a falta de sonar redundante, creo que el mayor error es no asesorarnos. Porque es que luego el impuesto es tan amplio que te puede decir, mira, el mayor error que hacen los jóvenes en Madrid que han empezado a trabajar y viven de alquiler es que no se aplican la deducción de alquiler.
Pero eso a una persona que tenga una casa decir, no me importa nada, porque mi casuística es radicalmente diferente. Y te diré, el mayor error que tienen las personas que se compran una casa por primera vez es que Hacienda no se lo marca como vivienda habitual y entonces pagan impuestos porque Hacienda considera que esa casa está vacía y es realmente donde viven. Y al que hace inversiones, por ejemplo, le diré, es que tú lo estás haciendo mal, no porque no puedas optimizar la declaración, sino porque las criptomonedas que has vendido no aparecen reportadas en el borrador y por defecto no las has incluido. Y Hacienda, el objetivo número 1 de los últimos años es perseguir la tributación de las criptomonedas. Entonces te van a sancionar porque no las has incluido en la declaración. ¿Tanto se persigue la tributación de las cripto? Y cada vez lo intentan más. Yo creo que otra de las grandes novedades de este año, que no son novedades legislativas, pero sí que son novedades respecto a la declaración de la renta, es que Hacienda tiene casillas ya específicas sobre criptomonedas. Entonces Hacienda ya tiene datos pues más o menos parecido a la venta de acciones. La entidad, el broker con el que has hecho la transacción, la moneda que has vendido, el número de transacciones y el valor de venta. ¿Qué les falta? Los precios de compra, como en acciones. Que ahí es donde van a saber si hay plusvalía o minusvalía. Pero esto no significa que durante los últimos 4 años no tuviésemos que incluir estas ganancias o pérdidas. Yo tenía, antes de estar en TaxDown, yo tenía un jefe que era muy gracioso y que siempre nos decía, lo que no sabe la gente es que Hacienda tiene el poder de vivir en el pasado y revisar los últimos 4 años. Entonces tú te quedas tranquilísimo presentando tu renta este año. Ahora, Hacienda tiene 4 años para revisarlo, tú lo sabes, ¿no? Cuidado con lo que incluimos y con jugar a... No, pero Hacienda no tiene esos datos porque tiene 4 años para desarrollar toda la estrategia necesaria para incluirlo. Entonces, la ley dice que todas las ventas que obtengamos hay que incluirlas en la declaración. Puedo compensar plusvalías, lo digo también por el entorno cripto que tuvimos durante el ejercicio 2024, compensar esas plusvalías con pérdidas del capital en otro tipo de activos. Eso es, ganancias y pérdidas patrimoniales, incluso con ventas de una casa, por ejemplo. Si tú has vendido una casa y has obtenido ganancias por la venta de la casa y sin embargo has vendido acciones o cripto y has tenido pérdidas, las ganancias de la venta de la casa con las pérdidas de cripto se pueden compensar. Entran todas dentro de una cajita que se llama, es un palabra, se llama ganancias y pérdidas derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales. Bueno, X. Entran dentro de la misma caja, se pueden compensar. La vivienda, retomamos la vivienda, pero desde un punto de vista diferente. No que yo se la esté alquilando a alguien para que la vivienda es su residencia habitual. Imaginemos que yo tengo una vivienda en un lugar de vacaciones que alquilo a través de una plataforma, sea un Airbnb o similar. ¿Qué le tengo que contar a Hacienda en ese caso? Los ingresos que he obtenido por el alquiler. ¿Y puedo desgravarme de algo? Eso es. Vale. No me puedo aplicar la reducción de la que hablábamos antes. Bien. ¿Por qué? Porque no está destinada a ser vivienda habitual. Pero los gastos me los puedo deducir perfectamente. Ingresos menos gastos. ¿Qué gastos? Pues todos los necesarios para alquilar esa casa. Ojo, si yo alquilo, imaginemos, por eso digo la necesidad de asesorarnos, porque imagínate, yo alquilo esa casa durante los meses de julio y agosto. Yo incluyo los ingresos que he tenido durante los meses de julio y agosto. Y digo, la luz, y me pongo a sumar todas las facturas de la luz de todo el año. No. Me puedo incluir los gastos necesarios para obtener ese ingreso. Entonces, los gastos tienen que estar prorrateados por el tiempo que yo he tenido en alquiler esa casa. Podré incluir el gasto de luz que he tenido en los meses de julio y agosto que ha estado alquilada, pero el resto de gasto que he tenido de la luz del año no se corresponde con esos ingresos de alquiler. Bien. Si el activo, vivienda, está en el extranjero, ¿qué pasa? Y esto lo extendemos a otro tipo de inversiones en el extranjero que yo pueda tener, pues por ejemplo, emisiones de renta fija o acciones de empresas americanas. ¿Ahí qué sucede? Esto es otro mundo y son dos preguntas muy diferentes porque entramos en el ámbito internacional. Esto va en función de la residencia fiscal. Yo soy residente fiscal donde paso más de 183 días dentro de normativa española. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo he vivido en España, soy residente fiscal en España. Cuando soy residente fiscal en España, tengo obligación de pagar impuestos por mi renta de fuente mundial. Si yo tengo una casa en el extranjero, tributo por mi renta de fuente mundial.
tengo que incluirme los ingresos del alquiler de la casa del extranjero. Y ahora me van a decir los que tienen una casa del extranjero. Eso es injustísimo porque yo en Piti Piti pago impuestos por tener esa casa alquilada. Vale. Entonces hay mecanismos dentro del IRPF esto se llama para evitar la doble imposición, para no pagar impuestos en dos sitios por lo mismo. Pero tengo que incluirme esos ingresos. Pasa lo mismo con las acciones. Las acciones que yo tenga en X... A ver, no vale X porque esto se resuelve para evitar esa doble imposición con los convenios de doble imposición que España tiene con la mayoría de países. Entonces, con Estados Unidos, por ejemplo, hay convenio de doble imposición. Y entonces, el convenio de doble imposición lo que te dice es, en función de dónde viva la persona, cómo va repartiendo los ingresos. En el caso de las acciones, te dice que tributan en el país donde la persona sea residente fiscal. Entonces, una persona que tenga ingresos de unas acciones americanas tiene que incluirlos en la declaración de la renta española si es residente fiscal aquí, porque lo dice la norma interna, porque tributo por renta de fuente mundial y porque el convenio de doble imposición que se destina a arreglar este tipo de controversias te dice que en España. Lo mismo, es complejo, es súper complejo. Y la gente no se da cuenta de la complejidad y la implicación que tiene. Pasa lo mismo cuando la gente viene a vivir a España o se va a vivir al extranjero. Hay una cantidad de meteduras de pata porque piensan que no pasa nada. Ah, no, me voy a vivir a Reino Unido, genial. Y luego vuelvo, perfecto. Eso tiene un montón de implicaciones, nos tenemos que asesorar. Es importante recibir asesoramiento. Bueno, y esto podría llevarse al ejemplo de alguien que se va al Reino Unido, por ejemplo, a trabajar 3 meses y luego viene, o quien dentro de España ha trabajado en una comunidad autónoma diferente a la que era su residencia fiscal. ¿Ahí qué sucede? ¿Qué tipo te aplica en función del tiempo que hayas estado? O si no has cambiado tu residencia fiscal, solo te va a aplicar la residencia el tipo autonómico de la comunidad en la que tú vives habitualmente. Claro, respondiendo a la segunda, que es más sencilla, estamos en España. No nos hemos ido a Reino Unido todavía. Donde haya pasado más de la mitad del año. Al final es donde haya sido residente fiscal, independientemente de que me haya empadronado. El padrón es un método de prueba, pero yo soy residente fiscal donde haya vivido más de 183 días dentro del año. Y esto también, hay una cantidad de errores en las declaraciones de la renta porque las personas tributan en un sitio donde no les corresponde. Eso pasa mucho con personas que, por ejemplo, viven fuera y se vienen a vivir a... Nosotros estamos en Madrid ahora, se vienen a vivir a Madrid. Bueno, a cualquier otro sitio, no cambian la residencia fiscal y en función de dónde vives en España, que era lo que hablábamos antes, te aplican, o sea, el IRPF tiene una parte estatal, pero luego hay mucha normativa autonómica. Entonces te aplican las deducciones autonómicas. Yo, si me voy a vivir a Cataluña, no me puedo aplicar las deducciones de la Comunidad de Madrid. Entonces, hay que presentar la declaración de la renta donde hayamos vivido más de la mitad del año. Venga, perfecto. Si no presentamos la declaración de la renta antes del 30 de junio, ¿qué pasa, Paula? Sanciones. Depende de si... Parezco gallega cuando hablo del IRPF porque todo es depende. Depende de si Hacienda me ha pillado o no me ha pillado. Si presento después del 30 de junio pero no me han pillado, no me han mandado una carta diciendo oye, ¿por qué no has presentado la declaración de la renta? Me imponen recargos. Y los recargos es del 1%, va sumando 1%, 2%, en función de la cantidad de meses que han pasado hasta que presentas la declaración de la renta. Si me pillan, no me ponen recargo, me sancionan, que es peor, con multas de 50 al 150% de la cantidad dejada de ingresar. Y también ponen intereses de demora. Conclusión, nunca es una buena idea presentar la declaración de la renta fuera de plazo. Si no tenemos dinero, hay mecanismos para aplazar. Se puede solicitar el aplazamiento de la deuda. Pero hacernos los locos, cerrar los ojos y hacer como si el problema no existiese no es una buena solución. Bueno, y luego entiendo que conoces casuísticas concretas que pueden llevarnos a un disgusto. Presentar la declaración de la renta en plazo. Por ejemplo, hemos cambiado la entidad financiera con la que trabajamos, no hemos actualizado nuestro número de IBAN, Hacienda no puede cobrar y viene el recargo. Claro. Y si has fraccionado el pago, te lo elimina. Yo creo que esos son los grandes dramas que tenemos en Taxdown el mes de julio. Se acaba la campaña de renta. A mí a veces cuando empecé a trabajar me decían, oye, ¿qué haces durante el resto del año? ¿No tenéis trabajo? Pues mira, una de las cosas que hacemos durante el mes de julio es intentar solucionar este tipo de asuntos. Sí, hay que prestar atención. Ya está, porque eso sí que ya no es tanto de conocimiento fiscal. Eso es de, oye, un segundo, ¿es todos los años lo mismo? Sí y no.
Me refiero, es algo que todos los años haces. Entonces, lo que es igual es que todos los años tienes que presentar la declaración de la renta, pero revisa que en tu vida no hayan cambiado cosas que hagan que la declaración de la renta sea diferente. Bueno, ya que hablas del conocimiento fiscal, ¿qué tenemos que hacer para estar al día no sé si de los impuestos o de las modificaciones fiscales que afectan, o por lo menos ser conscientes de la importancia de tener una cultura fiscal que nos ayude al menos a no tener pavor a la apertura de plazo para la presentación de la declaración de la renta, Paula? Sí, claro, o buscando ayuda, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nosotros hemos hecho muy bien, y creo que también la sociedad una de las cosas que hace muy bien, va generando herramientas que te van ayudando a hacerte la vida más fácil, ¿no? Oye, cada vez estamos más especializados. Yo creo que es muy difícil saber de todo, pero creo que hay muchas más personas que saben de algo muy específico. Pues yo qué sé, a nosotros se nos da muy bien saber de IRPF, entonces estemos al tanto. Nosotros todos los años, antes de empezar campaña de renta, además ahora en Taxdown nos adelantamos. Durante como 2 semanas antes de empezar la renta, Hacienda ya pone a disposición datos fiscales, que es la información que tiene sobre nosotros, y nosotros desde ese momento, en 2 días, estamos listos. A todos nuestros clientes ya les dejamos la renta preparadita para que el 2 de abril se presente automáticamente, sola, corregida, sin errores, perfecto, y que les devuelvan cuanto antes, ¿no? Pues yo creo que va un poco de eso. Oye, es muy difícil saber de todo. Creo que es importante que todos tengamos una formación financiera básica. Yo sé mucho de IRPF, pero de inversiones, por ejemplo, me ha tocado aprender de mayor, e incluso teniendo formación relacionada con ello, ¿no? Como que la vida luego te va dando tortazos y te obliga a aprender de cosas. Creo que es no ignorarlo y luego, oye, si yo no quiero saber mucho, si yo quiero estudiarlo, fenomenal. Ahora, si yo no quiero estudiarlo o no quiero estar al tanto, por lo menos dejarlo en manos de gente que sí que esté y que sepa que voy a estar tranquilo porque alguien me va a ayudar. La renta, los impuestos en 30 minutos, clase de fiscalidad para presentar la renta de 2024 en esta primavera de 2025 con Paula Urcera desde Taxdown. Muchísimas gracias, Paula, por esta clase y por aclararnos todas las novedades de la renta que entran en vigor para que hagamos buenas cuentas con Hacienda. Muchas gracias, un placer.